Arrancamos entonces. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Martín Baldassarre es programador, experto en accesibilidad digital, usabilidad y nuevas tecnologías, coordinador de la Fundación CIDAR, miembro del capítulo argentino La Internet Society, miembro del movimiento del diseño inclusivo, miembro de la comunidad DALAT. Desde el año 1984 desarrolló como freelance aplicaciones de escritorio y web para medianas y grandes empresas. Desde el 2001 se especializó en accesibilidad web. Es orador de charlas, conferencias y congresos. Es docente de la Diplomatura en Accesibilidad y Usabilidad en la UTN de Buenos Aires. Colaboró como experto en accesibilidad en distintos proyectos de ley relacionados con la accesibilidad de la información, servicios de comunicación visual, etc. Y asesoró a funcionarios públicos como por ejemplo la TDA, el INDEC, el INADI, etc. Actualmente trabaja en una de las más importantes entidades financieras de Argentina, colaborando en mejorar la accesibilidad de las personas y servicios y los productos, por supuesto, productos y servicios, tanto para los clientes como para los colaboradores, ya que la inclusión y la diversidad son algunos de los objetivos en su transformación cultural. Así que les damos la bienvenida a Martín, que nos va a estar dando una charla llamada Comunicación Inclusiva y Accesible. Muchas gracias, Liz. Bienvenidos a todos. Bueno, no sé si querés ir poniendo la presentación. Voy a compartir, ahí comparto. Avisen si se está viendo bien. Gracias a todas tus compañeras de la comunidad por invitarme para poder dar esta charla. Estamos, Martín. Cuando quieras, arrancamos. Bueno, vamos. Entonces, como dice ahí, para lograr una comunicación efectiva, para que pueda llegar a todas las personas, debemos utilizar un lenguaje inclusivo, adecuado y comprensible en formatos accesibles. O sea, cuando hablamos de comunicación inclusiva, vamos a hablar de distintas cosas, ¿sí? Pero tiene que ser inclusiva y accesible la comunicación para que pueda ser llevada. Pasemos a la siguiente. Vamos a hablar de la base. ¿Qué es la comunicación? Bueno, básicamente podríamos decir que la comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos y más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Por suerte, todas las personas somos distintas, porque si fuéramos todos iguales sería bastante aburrido el tema, ¿no? Entonces, los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación de ese mensaje, la transmisión de la señal, la recepción por parte del que recibe el mensaje, la interpretación, o sea, decodificación y la interpretación de esta persona. Pasemos a la siguiente. Dependiendo de, perdón, forma de comunicación. Dependiendo de las clases de signos que se empleen, se diferencia la comunicación verbal y no verbal, ¿sí? En muchas ocasiones, los signos verbales y no verbales se combinan para dar un solo mensaje, ¿sí? Dando distintos de mensajes de comunicación. Un ejemplo sería un anuncio publicitario, un cine, un cómic, un meme, ¿sí? Tenemos distintas formas de comunicarnos, ¿sí? Pasemos a la siguiente, Liz. Comunicación no verbal. La comunicación no verbal consiste en transmitir significados en la forma de mensajes no verbales. Se utilizan signos no lingüísticos, como serían los gestos, las expresiones faciales, la expresión corporal, el contacto personal, la forma de vestir, la áptica, que sería comunicación a través del tacto. Yo justamente en este momento me estoy comunicando también con mi cuerpo, con mis gestos, con mi cara, y se utiliza muchas veces, vamos a ver también, es utilizada mucho por la comunidad de sordos cuando utilizan la lengua de señas.
La misma comunicación oral contiene elementos no verbales, como la paralingüística, que son elementos no verbales que acompañan a la lingüística, por ejemplo, tonos de sorpresa, interés, cansancio. Esto incluye la misma comunicación escrita, en la cual es posible determinar sentidos en el estilo de escritura, cómo distribuimos el texto, las palabras. Esto eh, permite transmitir, como también el uso de emoticonos, emojis, ¿sí? O stickers. ¿Mm? Hasta ahí vamos entendiendo, ¿no? Sí, clarísimo, Martín. Buenísimo. Entonces vamos a pasar, hablamos de la no verbal, vamos a ver qué pasa con la verbal, Liz. El desarrollo de la voz humana y el cerebro posibilitaron el lenguaje. La comunicación verbal o lingüística es aquella que utilizan las palabras como signos. Fundamentalmente, la comunicación verbal es oral, ¿sí? Pronunciada con la voz. También puede ser escritura. La escritura se transforman en palabras, ¿sí? O en letras gráficas. Hoy estamos muy metidos en eso. Hoy estamos transmitiendo mucho de lo que queremos decir con palabras, se está transmitiendo a través de elementos gráficos, ¿sí? Ya sean, como decíamos antes, emojis, emoticonos, memes o algún otro, pictogramas, algunos elementos gráficos que representan a las palabras que hablamos. Incluso hay muchas personas que utilizan los pictogramas para comunicarse por la imposibilidad que tienen ellos para hablar. O sea, hoy tenemos personas que tienen limitaciones o dificultades para hablar y entonces van a utilizar elementos gráficos. En el medio digital, estos elementos gráficos, vamos a ver más adelante, que necesitan tener una alternativa textual para aquellos que no ven. Pasamos a la siguiente, comunicación escrita. La comunicación escrita, a diferencia de la verbal, tiene otra forma de interacción entre el emisor y el receptor, ¿no? En el cual puede ser en el mismo momento o puede ser en el tiempo. Lo bueno de lo escrito es que va a perdurar más que el oral. ¿Mm? Bueno, entonces, se ha desarrollado a través de la historia, a través de tres etapas, digamos, los pictogramas, lo que vemos, las pinturas las pinturas rupestres que vemos en las cuevas, los pictogramas, ¿sí? El desarrollo de alfabetos en distintas lenguas escritos en distintos soportes que teníamos en las piedras, en los pergaminos, ¿sí? Y fíjense que en distintos tipos de caracteres, o sea, nosotros estamos con los caracteres arábicos, que son letras que conocemos todos, pero bueno, las culturas orientales tienen otra forma de escribir. Incluso las personas ciegas utilizan otro tipo de sistema de lectoescritura llamado Braille, inventado por Louis Braille en Francia, que permite tener una forma de leer y escribir con 6 puntos, que son los famosos puntos braille, que ustedes pueden ver muchas veces en muchos artículos, qué sé yo, productos que compran o, por ejemplo, la tecla de los ascensores, otros medios. Estos 6 puntos, esa combinación de puntos representan una letra que conocemos normalmente. Bueno, y después, bueno, tenemos lo que hoy conocemos con los medios electrónicos, ¿no? Vamos a la siguiente, que vamos a ver cuáles son los elementos básicos de la comunicación. Los siguientes son los elementos básicos. El código, ¿sí? O sea, cómo se codifica ese mensaje. El canal por el cual transmitimos ese mensaje. El emisor del mensaje. El receptor que recibe el mensaje en sí, que a su vez
tienen que tener en cuenta la situación y el contexto, el marco donde se está transmitiendo ese mensaje. Hoy nosotros nos estamos comunicando a través de Internet, que es una plataforma que nos permite comunicarnos oralmente, y la tecnología hoy nos está permitiendo que, por ejemplo, mientras yo hablo, si estuviera activado en esta plataforma el subtitulado automático, habría un software que estaría convirtiendo mi voz en texto para que algunas personas puedan entender lo que yo estoy hablando si no tienen la posibilidad de escucharme, ¿sí? Entonces, si en algún momento de esta transmisión del mensaje, ya sea desde el emisor o del receptor, hasta que le llega al receptor y puede interpretarlo, hay algún problema, ese mensaje no va a llegar. Entonces tenemos que tener en cuenta que el mensaje que nosotros queremos transmitir tiene que tener unas características que puedan permitirle a las personas poder recibir el mensaje y poder interpretarlo o percibirlo con el sentido que él prefiera o él pueda, ¿sí? Porque hay personas que no tienen opciones para elegir. Hay otros que por ahí, por algún motivo, prefieren leerlo que escucharlo. Estas situaciones se van a dar, por ejemplo, una persona cuando estamos viendo un video, una serie, una película y estamos acompañando, por ejemplo, en un sanatorio a una persona que está internada y no podemos estar con el televisor, con el audio. Entonces, si el contenido que estamos viendo cuenta con los subtítulos, podemos estar recibiendo el diálogo de ese contenido. Pasemos a la siguiente. Lenguaje inclusivo. ¿Qué entendemos por lenguaje inclusivo? Es la utilización de signos lingüísticos, palabras, términos, frases, imágenes, sin distinción de género, sexual, étnico, etario, condición de discapacidad u otra diversidad social. O sea, muchas veces escuchamos del lenguaje inclusivo o esta empresa es inclusiva, pero solo hacen a veces referencia al género o al sexo y dejan afuera a muchas otras más personas que tienen alguna otra diversidad, ¿sí? Así que no vamos a hablar de lo típico que muchas veces se debate, que es el tema de cómo escribir, si usamos la arroba, si usamos la E, la X, ¿sí? Eso es una pequeña parte de lo que tenemos que tener en cuenta. El lenguaje constituye un medio a través de las personas se comunican entre sí. No obstante, el lenguaje no está exento de prejuicios y muchas veces reproduce un discurso estigmatizante, perdón, estigmatizante que encuentra su fundamento en lo que se llama normalidad, ¿no? En el caso particular de las personas con discapacidad, la discriminación en el lenguaje se evidencia en la utilización de ciertos términos y la predominancia de la perspectiva de la discapacidad propia del modélico rehabilitador o asistencialista que, que quiere reducir a las personas con discapacidad por solo tener una limitación. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Las consultas, Liz, las dejamos para después, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Ahí están poniendo un poquito levantadas muchas personas, así que estamos todos ok. Ok. Bueno, entonces quiero que quede claro esto de que el lenguaje inclusivo no se trata solo del tema de si usamos la E, si usamos la barra, la arroba o la X. Tenemos que tener en cuenta también un lenguaje adecuado. Pasemos a la siguiente, Liz. Bueno, vamos a ver algunas recomendaciones sobre términos y conceptos a tener en cuenta cuando nos estamos comunicando para no discriminar a las personas y dirigirnos de forma correcta a las personas. Utilizar la palabra discapacidad. Como consecuencia de la carga negativa que conlleva la palabra discapacidad, esta ha sido reemplazada con expresiones como personas con zona excepcional,
personas con capacidades diferentes, con capacidades, necesidades especiales, etc. Yo les digo, todos somos personas con necesidades especiales, con capacidades diferentes. Yo no podría correr como Bolt, no podría explicar la teoría qué sé yo, de la relatividad como hacía Stephen Hawking, ¿sí? O sea, todos tenemos en algún momento de nuestra vida alguna limitación, ya sea situacional, temporal o permanente, ¿sí? Pero ya llamarnos personas con capacidades diferentes, para no decir discapacidad, es equivocado, es erróneo. Esta terminología resulta eufemística y se recomienda no utilizarla, porque invisibiliza a las personas con discapacidad al emplear los vocablos alejados de la realidad. Tenemos que priorizar el concepto de persona, siempre poner a la persona como sujeto y no a la discapacidad como parte principal. Muchas veces se dice el discapacitado, dale, como si fuera el discapacitado es lo más importante, cuando no es así. Yo recuerdo en el pasado placas de un canal acá en Argentina que se llama Crónica, que era un medio amarillista, en el cual cuando decía noticias, por ejemplo, murieron 2 personas y un discapacitado, como si esa persona no fuera persona. Entonces hablamos de 2 personas y un discapacitado. Era horrible eso. Por eso es importante referir a las personas con discapacidad o a lo sumo situaciones o una persona en situación de discapacidad, porque la discapacidad es una cualidad de la persona, es una característica más de la persona, no lo define solo la discapacidad, sino que es una característica más. Pasamos a la siguiente. Es necesario que la terminología a utilizar, que las personas con discapacidad son ante todo personas que viven, sueñan, estudian, trabajan, tienen familia, compran productos, ¿eh? No solo son su silla de ruedas, su audífono, su bastón, su forma distinta de expresarse. Entonces, se recomienda utilizar personas con discapacidad, ¿eh? Así también se menciona la deficiencia o limitación que tiene la persona, como decían, por ejemplo, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona ciega, pero siempre anteponer a la limitación de la persona la palabra persona. ¿Mm? Pasamos a la siguiente. En el caso de hablar de una persona con discapacidad visual, no se recomienda un no vidente, porque es como si dijeran, es una persona que no puede predecir el futuro. Yo recuerdo una famosa frase de Stevie Wonder que decía que un hombre carezca del uso de sus ojos no significa que esta persona no tenga visión. De hecho, muchas veces amigos míos me han dicho que yo, a pesar de no tener vista, era vidente. ¿Mm? O adivino, como sería. Tampoco utilizar términos como incapacidad o invalidez, porque conllevan una carga peyorativa o negativa, llevando a pensar que la persona no es capaz de realizar tareas. Capaz que esta persona tiene problemas o limitaciones para realizar la tarea, pero puede conseguirlo a través de alternativas o con la ayuda de otra persona. ¿Mm? Pero no hablar de incapaz o inválido. Pasamos a la siguiente. Eh, Volviendo a lo anterior, a lo que decía antes, acá, por ejemplo, en la legislación argentina se hablaba mucho de minusválido, que era terrible ese término, era una persona de menor valor, ¿no? Bueno,
La actitud paternalista comunica el sentirse superior, en posición a dar algún tipo de protección. Es habitual en la vida cotidiana que encontrar la actitud compasiva, pobrecito, le dicen, pobrecito, es ciego. Es frecuente escuchar en los medios como expresiones como, mira qué ejemplo, se recibió de abogado de ciega, o se animó a venir a cantar y es paralítico. Lo han escuchado más de una vez, expresiones como estas, ¿no? Esta actitud niega la condición de sujeto que tiene derecho a tener la mayor autonomía, recibir el mismo trato, las mismas oportunidades y ser reconocido en sus derechos, cuales sean sus cualidades o limitaciones. Pasamos al siguiente. No estigmatizar a las personas que tienen alguna limitación como que padecen o sufren. Puede ser que alguna persona sienta que sufre o que padece, pero no tenemos que estigmatizar diciéndole, porque la persona padece, sufre, no. Sugerimos el verbo tener. Por ejemplo, una persona tiene discapacidad visual, no padece o sufre de discapacidad. No deberían utilizarse términos negativos como padecer, sufrir, estar afectado. Cuando se describe una persona, hay que usar un lenguaje neutral. No todas las personas con una discapacidad sufren ni se encuentran en posición pasiva de ser víctimas o estar afectado. Pasamos a la siguiente. No descalificar con términos vinculados a la discapacidad. Se recomienda utilizar en sentido descalificatorio, ni siquiera en chiste, alguna persona o deficiencia o limitación, por ejemplo, como autista o mogólico. Acá ha habido muchos problemas con respecto a eso, que mucha gente utiliza cuando se está enojada, sos un mogólico, horrible. O retrasado. Eso es horrible. Pero a veces en el calor de una discusión, muchas veces la gente lo utiliza sin darse cuenta, a veces. A veces hay gente que lo hace a propósito. Bueno, pasamos a la siguiente, Liz, porfa. A ver. Identificar barreras actitudinales y culturales a la hora de entrevistar a personas con discapacidad. Consultar si la persona necesitará algún apoyo, por ejemplo, un intérprete de lengua de señas. Evitar preconceptos y cuidados excesivos por ter miedo de ofender. Siempre tenemos que preguntar. Siempre recuerdo dos anécdotas que tengo, que son, por ejemplo, una persona que estaba con la silla de ruedas esperando a que lo viniera a buscar a su hijo en el cordón de la vereda, y resulta que de atrás viene una persona y le empieza a cruzar la calle. Y esta persona dice, no, no, no quería cruzar. Y lo abandona en el medio de la calle diciéndole, desconsiderado, yo que lo quería ayudar. Y esta persona tuvo que volverse rápidamente antes de que se liberara el tránsito y fuera atropellado por algún vehículo. Otro ejemplo que recuerdo es una persona que también estaba en una esquina con unos paquetes que fue a retirar una imprenta, una persona ciega que estaba esperando que le viniera a retirar. Y esta persona, y las personas que lo vinieron a buscar se encontraron que estaban los paquetes y no estaba la persona. Y en eso miran que lo estaban cruzando. Y te le dice, ¿por qué te estabas cruzando la calle? Y porque me dio no sé qué decirle que no quería cruzar. ¿Viste? Entonces se dan situaciones equívocas por no preguntar si la persona necesita ayuda.
Otra consideración que tenemos que tener es hablar directamente a la persona, no a través de terceros. Si viene una persona con un asistente, un acompañante, no hablarle al acompañante, hablarle a la persona directamente. Lo que decía, no ofrecer ayuda, no imponerla. Incluir a las propias personas con discapacidad en todo lo que estemos teniendo en cuenta, porque ellas son las que mejor nos van a orientar o decir cuáles son sus necesidades o sus problemas o dolores, digamos, ¿no? O sea que nuestra fuente de información tienen que ser las mismas personas y no suponer las cosas. Pasemos a la siguiente. ¿Vamos bien con el tiempo, Liz? Perfecto, Martín. Muchas gracias. Bueno, accesibilidad. ¿Qué entendemos por accesibilidad? Digamos, básicamente es proporcionar flexibilidad para acomodarse a las necesidades de cada usuario y sus preferencias. Pasemos a la siguiente. ¿Qué entendemos por accesibilidad web? A mí me gusta esta definición que da el consorcio W3C, el consorcio W3, que sería acceso de todos a la web independientemente del tipo de hardware, software, infraestructura de red, idioma, cultura, localización geográfica y capacidades de los usuarios. ¿Por qué? Porque no solo las limitaciones las vamos a tener en la capacidad del usuario, sino vamos a tener distintos temas, como puede ser el hardware o el software que utiliza el usuario, que puede ser antiguo, puede ser que utiliza una conexión lenta o un equipo prestado, o puede estar en un comercio que tiene que tenés que pagar para tener acceso a internet, o utiliza una conexión cooperativa que es lenta, de baja, la banda es angosta, por lo cual no tiene la ventaja que tienen en las grandes ciudades, que puede descargar o ver las películas de Netflix. No, apenas puede ver los mensajes. Entonces hay que tener distintas cosas en cuenta, no solo la capacidad del usuario, cuando hablamos de accesibilidad. Pasemos a la siguiente. Entonces, yo les hablé del consorcio W3C. El consorcio W3C es un organismo, un comité internacional creado por la misma persona que creó el lenguaje HTML, que es el que utilizamos en las páginas web, que crea estándares, ¿sí? Especificaciones para que la web sea accesible para todos. Bueno, dentro de este consorcio se creó la iniciativa de accesibilidad web. Pasa a la siguiente, Liz, perdón. La iniciativa de accesibilidad web, llamada por sus siglas WHY en inglés, tiene tres, a su vez, secciones en las cuales nos brindan pautas para poder hacer que toda la web sea accesible. Por un lado tenemos las pautas de accesibilidad para herramientas de autoría, o ATAC llamada en inglés, que son lo que justamente hablábamos hoy del emisor. Nosotros tenemos una página web, esa página web puede ser una página, puede ser un gestor de contenido, como muchos habrán visto, que son blogs, WordPress, ¿sí? Blogger, en los cuales nosotros tenemos un contenido que vamos a publicar. Ese gestor de contenidos tiene que permitir que una persona con discapacidad, por ejemplo, pueda utilizarlo para poder generar contenido accesible. Entonces, la herramienta, por un lado, tiene que poder generar contenido accesible y a su vez ser accesible para el que quiere publicar ese contenido. Esa es la segunda. Y por último, las pautas para los contenidos, para lo que se llama WCAG, o sea, Web Content Accessibility Guidelines, que son las recomendaciones que nos da el consorcio
para entender y comprender cómo debemos generar el contenido para que sea accesible para todos, ¿sí? Y lo otro que mencioné son los agentes de usuario, que son los navegadores, básicamente, para que entiendan, que es lo que nos permite justamente eh, conectar el emisor y el receptor del mensaje que queremos comunicar. Pasamos a la siguiente, Liz. Las pautas tienen una evolución. Fíjense en que esto apareció en el año 1099, aparecieron las primeras pautas, 9 años después de que apareció Internet. Después hubo una evolución, ¿sí? En el 2008 aparecieron las pautas 2.0, en el 2018 las 2.1 y ayer contamos con que se han publicado oficialmente las pautas 2.2, ¿sí? Que esta justamente, la 2.1 y 2.2, expandieron un poco más las pautas, contemplando lo que allá por los años 90 no se tenía en cuenta porque no existía. Me refiero a la telefonía móvil, o sea, a los dispositivos móviles que hoy nos permiten navegar por Internet y a su vez utilizar aplicaciones móviles que se conectan a través de Internet. Entonces, era necesario actualizar y además las pautas estaban dejando un poco afuera a otros personas con diversidad, como ser personas con capacidad intelectual, perdón, con discapacidad intelectual o baja visión. Entonces, estas dos últimas, la 2.1 y 2.2, ampliaron las pautas a lo que se refiere a los temas móviles que a las personas con discapacidad visual y discapacidad intelectual. Pasemos a la siguiente, Liz. Estas, estas pautas WCAG tienen 4 principios básicos, ¿sí? Por un lado tenemos que para que un sitio o página web o un producto digital sea accesible, tiene que ser perceptible. La información y los elementos de interfaz de visual deben ser presentados al usuario de forma que puedan ser percibidos por ellos, por el sentido que ellos prefieran, el tacto, la vista, el oído. Operable. Los componentes tienen que ser navegables, operables con el teclado, con el mouse, con el dispositivo de entrada que puedan utilizar ellos. Comprensible. Esto básicamente es que tenga que ser comprensible legible y comprensible por todos los usuarios. Robusto, que pueda ser interpretado de forma correcta por los navegadores y por las ayudas técnicas que utilizan las personas con discapacidad. Sigamos, Liz. En el principio básico 1 nos vamos a encontrar con que hay determinadas pautas, ¿no? Tenemos 4. Vamos a hacerlo rápido porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Alternativas textuales. Esto es proporcionar alternativas textuales a todos los elementos que son no textuales. Hablamos de imágenes, hablamos de audio, hablamos de campos de formulario, ¿sí? Todos estos elementos que no son textuales tienen que tener una alternativa textual. Alternativa para multimedia, ¿sí? O sea, los videos que hoy tenemos tienen que tener, en principio, subtítulos, tienen que tener audiodescripción, pueden tener una transcripción, pueden tener lengua de señas, adaptable, que se pueda adaptar fácilmente para una lectura más sencilla, más simple, que el usuario pueda elegir cómo quiere leer esa información. Distinguible, digamos, a la vista y al oído. Muchas veces van a escuchar de que se habla de contenido que que tenga contraste alto. También tenemos que hablar del audio. Entonces, ¿a qué nos referimos? Ustedes saben que hay personas que tienen alguna discapacidad visual que les permite
que no les permite distinguir los colores, llamado daltonismo. Bueno, para estas personas hay que tener en cuenta combinaciones de color entre el texto y el fondo de ese texto para que pueda ser percibido por esas personas. Por otro lado, no tenemos que la información hacer referencia a colores, porque no todas las personas pueden percibir la misma gama de colores. Entonces, al referirnos al botón rojo, tenemos que tener en cuenta que hay personas que no pueden percibir el rojo o lo pueden percibir de otra manera. Entonces, no tiene que ser una indicación el color del elemento cuando hacemos referencia a un elemento en la página o en la pantalla. Y por otro lado, tenemos el audio. Muchas veces les habrá pasado a ustedes que al cargar una página se empieza a reproducir un audio y que está muy fuerte y ustedes no pueden controlar eso. Bueno, entonces hay usuarios que necesitan que poder escuchar ese audio, pero también poder escuchar el lector de pantalla. Entonces, o hay que dar un sonido más bajo o permitir que el usuario pueda elegir el nivel del sonido del video o del audio que está reproduciendo para poder también seguir operando la página. Pasamos a la siguiente. Operable, que dijimos. Ahí lo que tenemos es, entonces, accede mediante teclado. Toda la página tiene que ser operable con el teclado. Muchas veces se van a encontrar que no pueden utilizar con el teclado porque el que diseñó el sitio o la página lo hizo solo pensando en los usuarios que usan el ratón, ¿sí? El mouse. Hay que darle suficiente tiempo al usuario. No todos tenemos la misma velocidad para leer o escuchar una página. Entonces, no podemos decirle al usuario que me está leyendo la página, actualizársela o decirle, se te acabó el tiempo. No, hay que darle el mecanismo para el cual el usuario pueda tener más tiempo, poder preguntarle al usuario, ¿necesitas más tiempo? Bueno, eso tenemos que tener en cuenta con respecto a esta pauta. Destellos. Bueno, acá hay que tener en cuenta, tener cuidado de no poner elementos que destellen muy rápidamente en pantalla porque hay personas que pueden tener ataques de epilepsia, como pasó en Japón hace unos años atrás con un capítulo de los Pokémon en los cuales había unos destellos de uno de los personajes que provocó a más de 70 niños japoneses que tuvieran ataque de epilepsia por no haber tenido en cuenta esta pauta de accesibilidad. Navegable, o sea, tenemos que dar mecanismos para poder navegar a distintas partes de la página que estamos utilizando, darle para poder saltar, por ejemplo, el menú de navegación o ir a un determinado lugar como a la parte principal del contenido. Mecanismos como, por ejemplo, para encontrar el mapa del sitio. O sea, tenemos que dar distintos mecanismos para que pueda ser bien navegable por todas las personas. Vamos a la siguiente, Liz. Bueno, acá tenemos la pauta 1 que tiene que ser legible y comprensible. Predecible. Legible y comprensible, bueno, tiene que ser en el lenguaje que sea claro para todos. A veces lo que se dice es que tratemos de hacer contenidos que sean entendibles por la mayoría de las personas y no usar lenguaje técnico que, como por ejemplo, que se utiliza en sitios oficiales o sitios muy técnicos o médicos. Entonces, hay que usar un lenguaje que sea claro y sencillo para todos. Lo que muchas veces se dice es que hay que escribir como lectura fácil. Lectura fácil es todo un tema. En esta presentación, y después las chicas les van a compartir, hay un libro de lectura fácil en el cual van a aprender mucho de cómo se debe escribir de una forma más para todos, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos que hay personas que no tuvieron la posibilidad de tomar una formación superior, una formación universitaria, y entonces a veces nos dirigimos o escribimos con términos que no todo el mundo conoce porque no los aprendió, ¿sí? No tuvo la formación suficiente o no tiene la alfabetización suficiente para entender el contenido.
Predecible. Hagamos que el contenido sea predecible. Si vamos a poner elementos en pantalla como un menú de navegación, el botón buscar, eso, que siempre estén en el mismo lugar, que no confundamos al usuario cambiando las cosas de lugar o sigamos los estándares o patrones de diseño que hacen en otros lugares, como para entender que este contenido va en esta parte, este otro va en otro. Entonces, tratemos de que seamos consistentes nosotros y a su vez de ver qué es lo que en otros sitios se utilizan y que la gente le resulta más sencillo de utilizar. Ayudar a la entrada de texto. ¿Cuántas veces les habrá pasado que tienen que completar un formulario y no dan las instrucciones o la información de cómo completar ese campo o qué es lo que hay que poner en ese campo del formulario? ¿Sí? Entonces, tenemos que dar información textual de cómo completar ese dato. ¿Sí? Pasemos al último principio. Como yo les dije, el robusto, compatible, o sea, hay que hacer la codificación necesaria para que sea accesible, ya sea tanto por los navegadores web como este, para los, para los lectores de pantalla u otras ayudas técnicas. ¿Sí? Una aclaración dentro del punto 4 del principio 4, con la última actualización, justamente el criterio de éxito para la accesibilidad, el 411, que sería dentro de esta pauta, en las pautas 2.2 fue eliminado porque ya se entiende que los navegadores ya solucionan la mayoría de los problemas, entonces no era necesario validar que el código HTML generado sea válido. Pero bueno, pero siguen vigentes los otros puntos de este criterio, perdón, de este principio. Bueno, pasamos a la siguiente. Yo acá solo voy a hablar de algunas normativas que tenemos en Argentina. No quise aburrirlas con las normativas internacionales, pero hay distintas normativas como acá en Argentina tenemos la normativa, por ejemplo, de que se adoptó eh, el Tratado Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional que la mayoría de los países han aceptado y adoptado en su legislación local, por la cual en los artículos 9 y 21 se habla justamente de la accesibilidad y el derecho que tenemos todas las personas, independientemente de si tenemos o no discapacidad, a que la información, todos los contenidos sean accesibles. Entonces tenemos... Bueno, a su vez en Argentina también se sancionó en el 2009, se sancionó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, o Ley de Medios, como le decían algunas, en la cual en el artículo 66 y en otros artículos se habla justamente de la necesidad de que los contenidos de la televisión en Argentina cuente con con servicios alternativos, opciones alternativas de accesibilidad para que todos puedan acceder a los contenidos. A esto me refiero con el subtitulado, la audiodescripción y la lengua de señas. Por otro lado, que yo participé en el proyecto de ley, se sancionó en el 2010 la Ley de Accesibilidad a la Información, en la cual obliga a los sitios públicos y a toda empresa, organismo o asociación civil que reciba algún beneficio o ya sea como subsidio o beneficio o exención impositiva que reciba del Estado, que también tiene que cumplir con la ley de accesibilidad. Entonces, esta ley de accesibilidad, la ley 26653, lo que establece es que se deben cumplir las pautas de accesibilidad del consorcio web, la versión 2.0 en el nivel AA de conformidad que establece esta ley. Esto se estableció a través de los decretos reglamentarios y la disposición de la Oficina Nacional de Tecnología de Información. La última versión de estos dispositivos, de esta reglamentación fue en el 2019.
estamos luchando para que se actualice, porque como yo les dije antes, las pautas 2.0 son del 2008, entonces se está dejando afuera todo lo que tiene que ver con los dispositivos móviles y las nuevas consideraciones con respecto a las personas de baja visión y discapacidad intelectual. Estamos trabajando, ahora esperaremos que después de ver los resultados de las elecciones de Argentina, a ver si realmente podemos conseguir el apoyo para conseguir se modifique esta ley. Bueno, y después también hay una normativa del Banco Central de la República Argentina en la cual se establece desde el 2013, pero el año pasado digamos, se amplió el tema de que todos los sitios de las entidades financieras en Argentina tienen que contar con las medidas de accesibilidad, como hablábamos antes, que están contempladas en la ley de accesibilidad. Entonces, todos los home banking, los sitios web y las aplicaciones móviles deben contar con las características de accesibilidad para que todos puedan utilizarlos. Bueno, pasamos a la siguiente. Acá van a tener unos enlaces, por favor, chicas, compartan los enlaces estos por el chat, de algunos enlaces que yo les recomiendo que lean, que van a ampliar mucho más de lo que yo les dije, porque esto es mucho más amplio y en 40 minutos no puedo explicar todo, ¿sí? Pasamos al siguiente. Antes de finalizar, les dejo algunas frases. La accesibilidad es un derecho, no un privilegio. Lo dijo William Loughborough, que murió hace unos años, pero que era un precursor de los derechos humanos de las personas con discapacidad. El poder de la web está en su universalidad, que todo el mundo pueda acceder a pesar de la discapacidad, es un aspecto esencial. Esto, ¿quién lo dijo? Tim Berners-Lee, que es justamente director del W3C y el inventor de la web. Una sociedad inclusiva es aquella que reconoce, respeta y valoriza la diversidad humana. Acá en pantalla, en la siguiente diapositiva, van a encontrar mis medios de contacto, que no es lo último. Yo les voy a ofrecer, vamos a intentar ahora, yo les iba a dejar de compartir pantalla y les voy a hacer una pequeña demostración de lo que estábamos hablando del tema de justamente de cuáles son los problemas que tienen los usuarios que usan lector de pantalla cuando se encuentran con algunas formas de escribir contenidos. Ya podés compartir, Martín, ya dejé compartir yo. Bueno, déjame que... Vamos a ver. A ver, voy a... ¿Ahí se ve la pantalla, Liz? Sí, se ve, Martín. Bueno, ahora voy a desconectar esto, a ver si lo escucho. Esto es un problema de Google Meet, les cuento. Google Meet es una de las pocas plataformas que no permite compartir el audio del equipo. Sí lo permite Zoom, sí lo permite Teams, sí, Teams. Entonces yo tengo que, ustedes van a escuchar el lector de pantalla por el parlante de la notebook. El lenguaje inclusivo genera ¿Se escucha ahí? nivel de encabezado una comunicación accesible. Sí se escucha, Martín. Buenísimo. Ejemplos de comunicación inclusiva y accesible. Estoy utilizando el lector de pantalla, que es un software que a mí me permite leer el contenido siempre y cuando este contenido se haya realizado en formato accesible. Ahora, lo que a nosotros nos involucra es el tema del lenguaje inclusivo. Nivel de encabezado una comunicación accesible. Fíjense que ahí me informó, por ejemplo, el encabezado, me dijo la jerarquía. El lenguaje inclusivo genera problemas de accesibilidad para diversos usuarios, en especial para usuarios que usan un lector de pantalla.
Los caracteres así, emoticones y LEDSPEC a veces se usan y presentan desafíos de accesibilidad ya que el significado se transmite a través de la apariencia visual de agrupaciones de caracteres individuales. Símbolos, signos y caracteres Unicode de letras decorativas y hermosas pueden no ser percibidos por todos. Símbolos, sí. Bueno, fíjense, me estaba leyendo el texto. Adelante. Paso a la siguiente. Ejemplos de comunicación. Nivel de encabezado 2. Lenguaje inclusivo. Nivel de encabezado 2. Lenguaje inclusivo. Nivel de encabezado. Hola. Adelante. Nivel de lenguaje inclusivo. Hola a todos barras. Hola a toda @s. Hola a todos. Hola a todos. En blanco. Todos barras. Los barras. Alumnos barras. Están preparados barras para el examen. Toda @sl @s alumna @s están preparada @s para el examen. Todos LXS alumnos están preparados para el examen. Todos los alumnos Bueno, fíjense que si bien se entiende algo, no es lo ideal esto. O sea, el usar el arroba, la E, la barra para A, barra O, barra A, o usar la X, nos trae distintos problemas. A nosotras, las personas con discapacidad que utilizamos lector de pantalla. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? Lenguaje inclusivo, o sea, lenguaje que no tenga que depender de que si usamos la letra. Yo sé que acá seguramente va a haber muchos que son fanáticos de usar la E. Bueno, está bien, es lo que ustedes aceptan, es lo que ustedes eligen. A mí me trae problemas. A los traductores automáticos por ahora también, porque por ahora no entienden las palabras escritas en lenguaje inclusivo con la E. Y hay personas que no están de acuerdo. Ok, yo lo que le digo es no usemos la arroba, no usemos la X, tratemos de no usar la barra, porque eso trae problemas de lectura, ¿sí? Para entender ese contenido. Adelante. Por otro lado, esto es bien. Ejemplos de nivel de encabezado 2. Arte así. Arte ASCII. Fíjense cómo lo lee, ASCII, porque es ASCII, porque esa es una abreviatura. El arte ASCII era, hace muchos años atrás, se utilizaban caracteres para hacer dibujitos. Ustedes lo están viendo, yo no avanzo para que ustedes lo escuchen después, pero ustedes están viendo como una imagen que se representó con caracteres. Fíjense lo que me lee a mí el lector de pantalla. Nivel de encabezado 2. Arte así. Adela arte así. Feliz Navidad. Nivel arte así. Feliz Navidad. En blanco. Feliz estrella rellena asterisco. Viñeta grado. Viñeta. Viñeta. Estrella rellena Navidad. Estrella rellena. Grado. Viñeta. Grado bar. Un feliz año nuevo. Un feliz año. Bueno, obviamente no es lo mejor esto. O sea, para una persona que ve no tendría problema en interpretar este mensaje, pero no es la mejor forma para todos. Adelante. Nivel de encabezado 2. Escritura LEDSPEC. LEDSPEC. Nivel de encabezado. Probablemente muchos no lo conozcan. Adelante. Ejemplo. Nivel de encabezado 3. Ejemplo de escritura LEDSPEC. Escritura LEDSPEC. Vamos a decir, le decía al lector de pantalla que le lea esto a ustedes. LEDSPEC o LED abre paréntesis 1337 5P34 K 1337 en la escritura LED cierra paréntesis es un tipo de escritura compuesta de caracteres alfanuméricos. Es usada por algunas comunidades y usuarios de diferentes medios de Internet. Esta escritura es caracterizada por escribir caracteres alfanuméricos de una forma incomprensible para otros usuarios ajenos, inexpertos o neófitos a los diferentes grupos que utilizan esta escritura. 3570 es 5337 5P34L menor que 54835LL4 menor que barra vertical 2L0. ¿Qué significaba? Abre paréntesis, esto es LEDSPEC, ¿sabes hacerlo? Cierra paréntesis. Esta escritura fue durante muchos años muy utilizada por hackers, por ejemplo. En canales de comunicación utilizaban esta jerga, o sea, utilizaban esta forma de escritura para comunicarse, porque era algo simpático y era para que a su vez, no, si hacía una búsqueda en Internet de las palabras escritas normalmente, no los encontraran. De esta manera, al escribir con este sistema, evitaran que encontraran conversaciones de ellos.
Abre paréntesis, esto es, adelante, ejemplo, nivel de encabezado o símbolos, signos y caracteres Unicode de letras decorativas. Nivel de encabezado o símbolos. Bueno, ¿esto qué es? Como estábamos hablando antes, incluso de los emojis, hay caracteres que son caracteres especiales y hay caracteres que en el Unicode, que es el código unificado para, hablábamos de ASCII, es una forma de escribir caracteres que ustedes van a poder utilizar en los navegadores, que estos caracteres no incluyen solo a los caracteres que ustedes utilizan normalmente de alfabeto normal, o sea, va a incluir caracteres, por ejemplo, de otros idiomas, como carácter arábico, caracteres japonés, chino, ¿sí? Y en este, digamos, conjunto de caracteres Unicode también se encuentran caracteres matemáticos o caracteres que tienen ya establecido una tipografía y unas características de estilo especiales, como negrita, subrayado, bueno. Entonces, a mí me pasó hace un tiempo atrás de que, por ejemplo, estaba leyendo un post en LinkedIn de un usuario que hablaba de lenguaje inclusivo y cuando yo vi, no podía creerlo, el nombre, no podía entender el nombre de la persona. Fíjense cómo se escribía. Adelante, ejemplos de como nivel de encabezado, 3 ejemplos, símbolos, signos y Ahora les voy a hacer escuchar cómo lee el lector de pantalla el nombre de esta persona. D mayúscula negrita, I minúscula negrita, E minúscula negrita, G minúscula negrita, O minúscula negrita, L mayúscula negrita, U minúscula negrita, C minúscula negrita, I minúscula negrita, A minúscula negrita, N minúscula negrita, O minúscula negrita, P mayúscula negrita, R minúscula negrita, I minúscula negrita, E minúscula negrita, T minúscula negrita, O minúscula negrita. Ya me olvidé. Diego, Mariano, ¿cuánto dice Lee? Dice Luciano Prieto, Diego Luciano Prieto. Diego Luciano Prieto. O sea, vos lo entendiste, ¿no? Lo que dijo el lector de pantalla era clarísimo, ¿no? Yo le escribí y el flaco después lo cambió. O sea, ¿por qué hizo esto? Porque justamente él quiso poner su nombre así, más llamativo, y como donde vos ingresás tu información, tu nombre, no te permite poner estilo, ponerlo así, negrito y todo eso. Digo, se le ocurrió y puso su nombre así, ¿viste? Sí, hoy podés poner en tu nombre, lo he visto muchas veces en LinkedIn que ponen emojis, ¿viste? Pero esto era ilegible, ¿me entendés? Era terrible. Bueno, hasta acá llegó, espero que les haya gustado y si tienen dudas y preguntas, estamos acá para contestarlas. Muchísimas gracias, Voy a Martín. volver a conectar los auriculares así me escuchan mejor a mí. Dale, dale. Mirá, tenemos muchísimas preguntas que nos dejaron en el formulario de inscripción, pero te voy a hacer una que me parece interesante y sé que tenés una postura del tema, así que a ver qué nos decís. Te tengo miedo ya. La pregunta dice, ¿cómo crees que afecta o ayuda la IA, digamos la inteligencia artificial, a la accesibilidad e inclusión? Mira, yo si me hubieras hecho la pregunta hace 5 años, te hubiera dado otra respuesta, pero con los avances que hubo en los 2 últimos años, está ayudando muchísimo la inteligencia artificial. A la inclusión de las personas con discapacidad las está ayudando mucho. De hecho, se está utilizando mucho en aplicaciones para, por ejemplo, reconocer texto, identificar billetes, para obtener, por ejemplo, la descripción de imágenes, ¿sí? Hoy se está utilizando mucho. Lo que pasa es que a veces se está usando y ustedes no saben que se está usando inteligencia artificial. O sea, hoy están utilizando un traductor. El traductor es un poquito, o sea, nació como una inteligencia artificial. Lo que pasa es que hoy tengo inteligencia artificial que no solo me lo traduce, sino que me lo puede resumir el texto. Por otro lado, estamos teniendo sesgos en algunas inteligencias artificiales. O sea, hubo un experimento en algún momento que hizo Microsoft y lo tuvieron que dar de baja hace varios años atrás porque esa inteligencia artificial que habían puesto, que estaban orgullosos, empezó a tener muchos sesgos, empezó a discriminar a la gente, ya sea por color, por raza
o por discapacidad. Entonces la desactivaron. Hoy se está teniendo mucho en cuenta eso y se está teniendo en cuenta si llega a haber denuncias, por ejemplo, que el motor de esa inteligencia artificial comete esos fallos. O sea, se está teniendo en cuenta la inclusión dentro de los que desarrollan los lenguajes de aprendizaje de inteligencia artificial. Pero sí soy consciente de que está ayudando ya mucho y podría ayudar mucho más con los avances que tenemos hoy de hardware, que está permitiendo que tengamos la inteligencia artificial ya en nuestros dispositivos, ¿sí? Hoy están todos acostumbrados y seguramente más de uno llama a su asistente personal, ya sea Siri, Alexa o como se llame. Eso es inteligencia artificial. Está entendiendo nuestra voz, está comprendiendo el mensaje que nosotros le estamos dando y nos habla en su idioma. Por otro lado, tenemos la ventaja de que hoy la inteligencia artificial está permitiendo clonar las voces para aquellas personas que no tienen voz. O sea, hay personas que tienen problemas para hablar, problemas para comunicarse. Entonces, estas personas hoy pueden escribir y si hicieron grabaciones de su voz, pueden dar el mensaje con su propia voz con un audio que la inteligencia artificial lo hace comprensible para todos. Acá en Argentina teníamos el caso, por ejemplo, de un diputado, el diputado Rivas, que a raíz de un accidente tuvo la posibilidad de poder seguir trabajando como legislador. ¿Por qué? Porque alguien se ocupó de, en una notebook, ponerle el software necesario para poder él escribir y que se escuchara, como él no podía ni hablar, se pudiera escuchar una voz sintética ponerle como la que yo tengo. Pero con la inteligencia artificial, hoy este diputado podría estar hablando con su propia voz y transmitirle a los demás legisladores lo que él piensa. Esas son las cosas buenas que hoy veo en la inteligencia artificial. Después, si querés, hablamos del tema privacidad y todo lo demás. Pero vos me preguntaste, ¿es buena para la accesibilidad? Sí, es buena la inteligencia artificial. Y pienso que puede tener muchos más beneficios. Bien, bien, gracias Martín. Tal cual, hay como temas por ahí de cuestiones de ética, ¿no? Ya que estamos en este espacio, Sí. que habría que analizar un poco más y estaría buenísimo que los equipos también trabajen en eso, pero genial tu respuesta. Ya estamos fuera de horario, pero una pregunta más, ¿qué decís Martín? Sí, dale. Dale, te tiro una que les puede servir a muchas personas. ¿Qué tips nos darías para mejorar este tema con empresas que aún no están, que están un poco cerrados en cuanto a lo que es la accesibilidad y la inclusión, ¿no es cierto? Y bueno, es un poco de lo que hablábamos al principio. O sea, hay muchas empresas que se creen que son inclusivas solo porque incorporan personal del mismo, perdón, que tienen en cuenta, ay, sí, la mitad somos mujeres y mitad hombres, o que tienen en cuenta, por ejemplo, alguna diversidad sexual, ¿viste? Y tenemos que hacerle entender que no solo existen esas diversidades, que existen otras diversidades y que están perdiendo, en el caso de que sean, por ejemplo, las personas diversas o las personas con discapacidad, sean personas que puedan ser clientes de ellos, se están dejando a mucha gente afuera. A mí un montón de veces me ha pasado y dice, pero a mí los ciegos no usan mi sitio. Y no lo usan porque no pueden, porque tu sitio no es accesible. Si tu sitio fuera accesible, seguramente tendrías más personas usuarias con discapacidad visual. ¿Sí? O sea, tenemos que ir y tratar de evangelizar, hacer visible el tema, ya sea invitándolos a que vean esta presentación, esta charla, o, por ejemplo, tratar de hacerles entender que hay otras personas que tienen otras necesidades y que podrían beneficiarse con tener comunicaciones más accesibles. Acá en Argentina no se da el caso, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay miles de juicios que hoy se hacen por no cumplir con las leyes de accesibilidad o de discapacidad. Hay empresas aéreas que fueron demandadas porque las ofertas de los pasajes baratos que tenían estaban en una imagen, pero que no tenía texto alternativo.
sitios como Domino's Pizza, que fue demandado también porque su sitio no era accesible para hacer los pedidos, o empresas grandes como Target, que es una especie de mercado libre en Estados Unidos, que hace e-commerce, que también fue demandado porque su sitio no era accesible. Y bueno, ahora se adaptaron, tuvieron que hacer el sitio accesible y ahora están contentos. Incluso en el W3C pueden ver, por ejemplo, dentro de la documentación que tienen publicada, hay muchos ejemplos de casos de éxito de grandes empresas, ¿sí? Como Apple u otras, que se beneficiaron económicamente por haber incorporado la accesibilidad en sus diseños de los productos y servicios que ellos tenían. O sea, vayamos a evangelizar y a demostrar que la accesibilidad es importante. Bien, esto que decís, ¿no? Tipo evangelizar y mostrar datos. Creo que ahí está la clave. Sí. Bueno, ya estamos fuera de horario. Disculpen. No, es porque está interesante el tema y estamos todos acá escuchándote, Martín. Así que bueno, quedó una persona, además de los hermosos mensajes que están diciendo, muy buena la charla, excelente charla, muchas gracias, mucho cariño para vos en el chat, Martín. Gracias. Una persona dice, te leo la pregunta, por ahí podemos dejarla para que nos la responda a nosotros y nosotros después lo llevamos a las redes sociales, por ejemplo, pero te lo leo. Dice Suyai, muy interesante Martín, muchas gracias por los ejemplos también. Quería consultarte por la descripción de imágenes o textos alternativos, si recomendás que sea breve o muy específica. Si querés responderla acá de manera breve o de forma breve no todas las imágenes tienen que tener texto alternativo. Solo hay que ponerle texto alternativo a las imágenes que son informativas. Si la imagen es decorativa, hay técnicas por las cuales se oculta esa imagen para que el lector de pantalla no se le informe. El problema es que muchas veces se utilizan imágenes para transmitir información, contenido, y no tienen texto alternativo. Entonces, ahí está el problema. Y esta información va a depender de lo que querés transmitir. Tiene que ser la misma, o sea, lo que vos transmitís con el texto alternativo es lo mismo que querés transmitirle a la persona cuando lo haces visualmente. O sea, tiene que tener la misma recepción de mensaje. O sea, si yo pongo, por ejemplo, una foto de un prócer, voy a poner el nombre del prócer. Ahora, si quiero transmitir otra cosa de esa foto de esa persona, tengo que agregarle un poco más, pero hay que tratar de ser breve porque esa información, si es demasiado larga, también lo perjudica a la persona y por ahí es innecesaria. Hay que ver cada caso. O sea, ahora no tengo a mano, pero en todo caso les podemos contestar. Por ejemplo, hay una página donde explica, por ejemplo, algunos casos de cómo se debe escribir un texto alternativo de forma correcta y en qué casos debe ser breve y en qué casos debe ser más larga. ¿Sí? Porque si yo, por ejemplo, tengo que escribir el cuadro de la Mona Lisa, eso es una cosa. Ahora, si yo tengo que decir cuadro de la Mona Lisa, o sea, para que la persona sepa que ahí se está viendo la imagen del cuadro de la Mona Lisa. Pero si yo estoy en el Museo del Louvre y te pongo el foto, le voy a tener que poner texto abajo porque no va a alcanzar el texto alternativo, porque todo el mundo va a querer saber la descripción de esa. ¿Me entendés? Bien, súper claro, Martín, como siempre. Bueno, ahora sí, ya cerramos. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron. De vuelta estamos llenos de mensajes de felicitaciones, de agradecimiento para vos, Martín. Y también de parte de la comunidad te agradecemos por tu tiempo y por venir a darnos esta gran charla que nos diste. Cuando podamos, vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos la próxima. Nos percibimos. Nos percibimos. Ahí está, me había olvidado de tu frase, Martín. Muy bien, ahí lo cerramos. Sí, la tengo que patentar antes que me la roben. Tenés que patentarla. Y esa es la versión breve.